Ok, crisis, sufrimiento y Dios. ¿Ya se cansaron de hablar del sufrimiento? Algunos dicen, yo estoy sufriendo más nomás de oír los mensajes. Bueno, pues en algún momento puede que sean de más bendición de lo que son ahorita. Mensaje número 10, confiando. Confiando en que todo va a obrar para bien en tu vida. ¿A cuántos les gusta este pasaje de Romanos 8:28? Todo obra para bien. Pero cuando estamos en la aflicción se nos olvida. La teoría está aquí. Pero híjole, vivirlo es otra cosa totalmente distinta. Entonces, hablamos domingos pasados de cómo el tiempo de crisis, el tiempo de sufrimiento es un proceso, en el cual progresamos. Caminar en el sufrimiento es caminar con Dios, y esta es una forma en como la Biblia nos presenta este proceso, ¿verdad? Un caminar. Hablamos de uno de los pasos que damos, que es llorar y lamentarnos como algo totalmente viable aún estando en la fe en Cristo Jesús. Hoy vamos a hablar de otro de los pasos, que es confiar. Confiar en que Dios tiene un plan. Confiar en que Dios está en control. Confiar en que a pesar de lo que estamos viviendo, Dios está cumpliendo su voluntad. Básicamente, confiar es confiar en que Dios tiene un plan soberano para nosotros. Acompáñenme por favor en sus Biblias. Vamos a calentar motores con el Salmo 139. A muchos nos gusta el Salmo 139. Es un salmo muy íntimo, muy importante para acercarnos a Dios. Salmo 139, voy a leer versículos 15 y 16 en cuanto lo encuentren. Muy bien, dice la Escritura: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Verso 16: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Salmo 139 nos dice que Dios nos creó, nos formó en lo profundo del vientre de nuestra madre. No solo dice la Escritura, o esta Escritura no solo apunta al hecho de que el Señor nos hizo pues que bigotones, que morenos, que altos, que esto, con facciones. Claro, la genética está incluida dentro de la formación de Dios. La genética probablemente está incluida o incorporada al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero este pasaje nos habla también de cómo el Señor escribió la historia de tu vida y de mi vida, por decirlo simbólicamente, en la palma de su mano o en alguna especie de lugar está escrito esto, y el Señor está cumpliendo en nosotros todas aquellas cosas que Él planeó para nuestras vidas. No solo no eres un accidente, eres un proyecto. Y este proyecto, el Señor no lo tiene o no lo está realizando para ver si alguien medio le da el crédito. Dios va a manifestar su gloria en tu vida. Y cuando Él termine la obra en ti, aunque pases por lo que pases, por eso se habla de este mensaje confiando, pases lo que pases, al final de la historia, tu final, mi final y el final de todos va a ser el mismo: la gloria de Dios. Así es de que tu vida, aunque te esté yendo bien mal, o digas mi vida es un fracaso, no es cierto eso, que todo obra para bien. Mira, no es verdad. Cuando Dios termine contigo, va a ser una obra increíble. Si tú no recuerdas todas las palabras que vamos a hablar hoy, quédate con esta verdad central, o al final llévate este pensamiento. Son algunos renglones, pero va a cobrar mucho sentido al final. Confiar en Dios es confiar en que todo acontecimiento en nuestras vidas es parte de su plan soberano. Estamos caminando sobre la historia ya escrita de nuestras vidas. Así que podemos confiar que pase lo que pase, Dios está en control y Él usará el mal.
yo agrego la crisis, el sufrimiento, que ha venido a nosotros para convertirlo en un bien mayor. De esto se trata el mensaje. Vámonos al primer inciso, lo digo así para que los chicos que me siguen en la computadora sepan qué poner en pantalla. Vámonos al primer punto. Quiero hablar sobre la historia de José y el Dios oculto. La historia de José es una de las favoritas en la Biblia, al menos en la mía. No me canso de leerla, son varios capítulos en la Biblia, pero es admirable la forma en como Dios nos habla a través de esta historia. Y bueno, la conoces, lo vas a recordar, no la conoces, hoy vas a escuchar. José era el hermano menor de una familia importante dentro de la promesa de Dios para formar una nación. Pero José, siendo el hermano menor, era un adolescente mimado. Su papá era muy preferente con él. Papás, eso lastima mucho a los otros hijos, tener un preferido. Destruye la relación entre hermanos, destruye tu confianza como padre. Y bueno, ahí fue una tachita, no un error en la vida de Jacob. Pero José era el consentido. Y no solo era consentido, sino que en la madurez de su juventud era arrogante y presumido. Dios estaba depositando tanto en José y había tanto que Dios quería hacer en su vida, que en la inmadurez de su juventud, José no supo procesar todo lo que Dios estaba depositando. El Señor le estaba dando sueños. Y de pronto llegaba este adolescente, este joven presumido con sus hermanos. ¿Qué creen que soñé? Que éramos todos estrellas y luego que todos se me postraban. Aquí en Occidente, en Juárez, llega tu hermano mayor y te dice y le das un zape y cállese. Vaya, tráigase una coca a la tienda. Mínimo, ¿verdad? Pero dentro de la cultura hebrea, dentro de la jerarquía familiar, el patriarca, el mero mero, era el papá. Claro, la mamá era una figura importante de autoridad, pero el hijo varón mayor era conocido como el primogénito. El primogénito era especial. La cultura estaba basada en varones. Y entonces el hijo primogénito recibía una herencia mayor cuando el padre fallecía. El hijo mayor era la figura de autoridad cuando el padre no estaba en casa. Y entonces José tenía una larga lista de hermanos. Y entonces cuando el primogénito moría, bueno, el que seguía en orden, el varón que seguía, era el que tomaba de alguna manera la figura de primogénito. José estaba esperando su turno como, no sé, una docena de hermanos ahí la que tenía. Y el menor, o sea, no tenía posibilidad alguna de ser él el primogénito, mucho menos el patriarca. Y les venía con sus sueños. ¿Qué provocó esto? Coraje, rechazo, odio, conflicto con sus hermanos. Los hermanos de José lo odiaron. Lo odiaron a tal grado que decían, tenemos que deshacernos de él. Un día lo aventaron a una cisterna, a un hoyo. José no podía salir por su propia cuenta. Y entonces casualmente, ¿verdad? Yo voy a poner entre comillas, casualmente va pasando una caravana de mercaderes. Caravana de mercaderes es un término muy generoso para la descripción. Esta era una bola de malandros, secuestradores que traficaban con personas. Entonces no eran mercaderes, eran traficantes de personas, y les brillaron los ojitos a los hermanos. Miren nada más, no sabemos qué hacer con este, y pasa el fierrero botellero. No te da nada el fierrero botellero, por cierto, pero bueno. 50 pesos, 20 pesos, ni la lata, pero bueno, te lo vendo, te lo compro, es más, te pago para que te lo lleves, órale. Bueno, sí lo vendieron, pero bueno, ahí tienes a José amarrado en una caravana de esclavos. Pasó de ser el hijo consentido a ser un esclavo menospreciado en un instante. Ahí va José caminando rumbo a Egipto. Llega a Egipto y lo compra el jefe de la guardia de Egipto. O sea, básicamente el secretario de Estado lo vio y dijo, este se ve bueno para trapear, échenmelo para acá. Y entonces José inició una vida de esclavo. Pero algo que tenemos que reconocer es que fue bien enseñado por su papá, no solo en las áreas espirituales, sino en la vida. Su papá le enseñó muchas cosas que a lo mejor él en su inmadurez no sabía las herramientas que tenía, pero él empezó a ser fiel, él empezó a trabajar, él empezó a hacer lo que aprendió en su casa.
Y empezó a prosperar, empezó a destacarse de entre todos los demás esclavos. Y Potifar lo nombró el principal sirviente o el administrador de todos sus bienes, incluida su casa. Era muy buen administrador, muy buen visionario, muy trabajador José, y eso le ayudó a prosperar. Jóvenes que están escuchando, escuchen: el que trabaja y es responsable, prospera. Mira lo que la Biblia nos está dando en tantas lecciones tan simples. Pero entonces José está en este cambio de vida, por decirlo muy generosamente. Está sufriendo, fue apartado de su familia, no sabe qué va a pasar con él. Es posible que José haya clamado a Dios desde el momento en que lo metieron en la cisterna: Señor, sácame de aquí. Y Dios no contestó. Todo el camino, yo te apuesto que todo lo que no oró José, igual que tú y yo, ¿verdad? Todo lo que no oramos, lo oramos en el tiempo de crisis y sufrimiento. Ahí estamos clamando al Señor. Yo estoy seguro que José clamó a Dios, pero Dios no respondió. ¿Qué pasó? Que al tener acceso a la casa de Potifar, también José tenía la oportunidad de andar adentro y todo. Y lo único que le restringieron, lo único que le dijeron es: Potifar, es lo que nosotros le diríamos a cualquier persona, ¿verdad? Nomás mi vieja, no la toques. Y José dijo: no se preocupe, Señor, no va a pasar así. Pero esta señora era tremenda. La esposa de Potifar vio con deseo a José y le dijo: oye, papi chulo, ven a mí. Quería acostarse como yo leo la Biblia en hebreo. A ustedes les falta todavía, pues yo lo leo así porque así dice. Pero pues ustedes que mexicano apenas si leen, pues aguanten. Entonces, le decía a esta mujer con indirectas, después con directas: acuéstate conmigo, vamos a tener relaciones sexuales. José una y otra vez dijo no. Hasta que un día forcejearon, y en el forcejeo ella se quedó con su túnica. Perdón la descripción, pero José sale en calzones. Imagínate las vecinas ahí chismosas: ¡ay! ¿Vistes? De seguro le anda pedaleando la bicicleta a Potifar. Y se soltó el chisme por ahí. Estos son los hechos, señores. Y entonces, ¿qué pasa? Que esta mujer se queda bien ardidota por lo que José la rechazó. Debió de haber sido una mujer guapa y atractiva, y José le dijo no. Esta mujer lo acusó injustamente de haberla abusado, de haberla violado. Nunca sucedió. El premio de José por abstenerse del adulterio, de la fornicación, ¿qué crees que fue? A la prisión. No había sistema legal en aquellos días. No es como que él tenía un abogado y iban a apelar. No, a la persona en autoridad le caías mal, al calabozo, y ya ni se acordaban de ti. El premio de la santidad de José fue ir a un calabozo, a una prisión de la cual en esencia no iba a salir nunca. Piensa en José procesando: Señor, pues, ¿qué pasó? O sea, me estoy haciendo todo bien y me odias, ¿qué pasó con mis sueños? ¿Qué pasó con todo esto? José, probablemente estando allí en el calabozo, clamó a Dios. Pero no solo sus oraciones no fueron respondidas, sino que la situación de José cada vez era peor. Estando en prisión, caen un día dos malandros. Algo hicieron el copero y el panadero del rey. No cayeron ahí por angelitos. José sí, pero todos los demás no. Bueno, José era pecador también, ¿verdad? Algo debió haber hecho. El caso es que llega el panadero y el copero ahí. Y un día ellos tienen un sueño cada uno, y José tiene un don de Dios. Y José les dice: Dios me ayuda a interpretar sueños. Si quieren oro y a ver qué les puedo decir. Órale, pues, ¿cómo no? Y les da la interpretación del sueño a cada uno. Síganme en los detalles, por favor. El sueño del copero implicaba que él sería restaurado en su posición. El oficio de panadero, pues todos lo entendemos, pero el copero era una persona parada a un lado del faraón, del emperador, del rey, y cuando le servían alguna bebida, él le tomaba primero. Si querían envenenar al rey, al faraón, el que caía primero era el copero. Entonces era una posición de toda la confianza, no era cualquier persona.
Era alguien que estaba dispuesto a dar su vida por Faraón. Bueno, el sueño implicaba que fuera restaurado en su posición y un día le mandan a hablar al copero. Afuera, agarra sus garritas y sale, se está despidiendo él y José y hace lo que todos hicimos al graduarnos de la prepa o de la universidad. Carnal, nos guayamos, te llamo, me llamas, sí. Y 2 semanas después ni les hablamos a los de la prepa, Es la ley, ni te acuerdas, les ofreces ahí todo y nada, total. Le dice José al copero, vato, háblale a Faraón de mí. No seas gacho, dile, háblale a mi favor. El copero le dice, Simón, carnal, yo le voy a decir, a saber que sí. Se olvidó el copero de José. Por 13 años estuvo José en una prisión. Él prosperó en la prisión. Fue nombrado el administrador de todos los reos. Ahí era el que repartía los panes, los cigarros, las cobijas. Era el que, perdón la expresión, el que repartía ahí todo. Entonces, un día, fíjate los detalles, Faraón tiene unos sueños que lo inquietaban. Nadie podía interpretar los sueños de Faraón. Le habló a Walter Mercado, no pudo. Compró el diario Juárez, checó el horóscopo, no pudo. Ninguno de los magos y hechiceros podía interpretar el sueño de Faraón y la necesidad. La situación está tensa ahí en el palacio. El Faraón está enojado, aventando todo, desesperado. Y la tensión y la necesidad hacen que el copero eche a andar la ardillita que adentro y dice, le dice al Faraón, yo tengo un contacto. ¿Cómo que un contacto? Conozco un broda que está bien machine. Pues háblale. José está frente a Faraón. José le dice a Faraón que puede interpretar sus sueños si Dios le habla. Entonces es lo que en pantalla aparece Génesis 41:16. Cuando Faraón le dice el sueño a José, él responde, no está en mí. Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. Quiero hacer un paréntesis. Tú no ves a un José amargado. Oye, que interpreta sueños. Sí, pues antes era cristiano, pero pues me fue bien mal. Ya ni creo en eso de la fe. Tú ves a un José que le fue terrible en la vida y todavía le da la gloria a Dios delante de Faraón. Le dice, no está en mí interpretarlo. Es Dios quien da la respuesta. El sueño tenía varias variantes, pero la más clásica consistía en 7 vacas gordas que significaban 7 años de prosperidad. Y después venían 7 vacas flacas que se comían a las vacas gordas. Y José le dice a Faraón, vienen 7 años de prosperidad increíbles, como nunca Egipto los ha visto. Pero luego vienen 7 años de crisis y sequía. José no solo le interpreta el sueño, sino le dice a Faraón, guarda un porcentaje durante los años de las vacas gordas. Otra lección más. Ahorra cuando tienes, para que cuando no tengas un respaldo. Y entonces Faraón ve a José y dice, estoy tratando de parafrasear porque la historia es larguísima, dice, ¿dónde vamos a hallar una persona que esté tan llena de Dios? Faraón reconoce la mano de Dios en José y lo nombra el segundo con más autoridad en todo Egipto. Yo no sé cuál posición sería, secretario de Estado o no sé. El segundo con más autoridad en todo Egipto, y claro, lo ponen a cargo del proyecto de la administración de todos los recursos de Egipto. Otra lección más. Si tú no eres fiel en tu tiempo de esclavo, cuando te dicen cuida estas anaqueles en un almacén, no vas a ser fiel cuando te nombren gerente. De hecho, nunca te van a nombrar gerente. Pero José fue fiel de esclavo, fue fiel en prisión, fue fiel en cada parte de su vida. No era la excepción ahora, no era una diferencia entre una cosa y otra. Finalmente, José está a cargo de toda la distribución y venta de alimentos en Egipto. Trailers entrando y saliendo. Bueno, había trailers, pero es lo que viviríamos. El hambre llegó a Canaán, donde vivía Jacob.
y los hermanos de José. Jacob los manda a comprar alimentos. ¿Y quién creen que lo recibe? José. Cuando José ve a sus hermanos, llora profundamente. No lo conocen ahora porque está vestido diferente, han pasado los años. Pero luego José los empieza a probar, les dice: ustedes son unos espías y vienen a robarlos. No, claro que no. Arresta a uno, no quieren dejarlo arrestado. ¿Por qué? Porque ellos ya habían perdido a un hermano. Ellos le hablaron de un hermano menor llamado Benjamín y José no les creía. Él decía: estos están mintiendo, yo soy el hermano menor. Y entonces cuando él los prueba y se da cuenta que existe un hermano Benjamín, su corazón se estremece. Y cuando José ve que a él sus hermanos lo querían matar, a Benjamín sus hermanos lo querían defender con su vida, José se da cuenta que su pérdida había destrozado el corazón de su papá y consecuentemente había destrozado el corazón de todos los demás en la familia. Cuando José ve esto, a mí me impresiona tanto. La Biblia dice que lloró tan fuerte que todo el palacio lo oía llorar. Se oía el eco de su llanto por todo el palacio. ¿Qué está pasando con José? No sé. Desde que llegaron esos hebreos está hecho pedazos. Cuando José se descubre con sus hermanos, lloran, se abrazan, se perdonan, se consuelan. Y entonces José les dice a sus hermanos qué fue lo que sucedió. Génesis 50:20 ahí en tu Biblia. Les voy a dar tiempo. Vale la pena que este pasaje lo subrayes en amarillo si te gusta subrayar tu Biblia. Vale la pena que tengas una marca especial ahí. José dice en Génesis 50:20 a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí. Y hago una pausa. No solo pensaron mal, hicieron mal. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. José les está diciendo: ustedes me vendieron, pero es algo que Dios permitió. Para un bien mayor Dios permitió todo esto en mi vida. ¿Ok? Ahora yo te invito a que regresemos, como lo haces ahí en la plataforma. Regresa a la historia, vámonos para atrás. En todo momento, en los acontecimientos de la vida de José, Dios estuvo presente. Dios estuvo obrando. No lo veía como tú y yo no lo vemos. Tú y yo queremos ver al ángel dándole espadazos al malandro que te quiere asaltar. Tú quieres ver a Dios brillando ahí haciendo cosas y no lo vemos. Lo que vemos es la vida y lo que vivimos es sufrimiento. Pero al ver la historia de José nos damos cuenta que Dios estaba oculto, pero eso no quiere decir que no estaba haciendo nada. Dios estaba obrando en la vida de José. Cuando José quizás clamó en la cisterna, ¿podemos nosotros decir que Dios no lo escuchó? Sí lo escuchó. Pero Dios sabía: José, si te saco de ahí, tú no llegas a Egipto de esta manera. Y tú no llegas a Egipto de esta manera, no se salva Egipto y no se salva Israel. Dios lo escuchó, como Dios te escucha a ti. Podemos decir que cuando José estaba como esclavo, que estaba en prisión, clamó a Dios y Dios no lo escuchó. Dios lo escuchó. Él estaba oculto. Y aunque parecía una serie de acontecimientos desastrosos, todas esas cosas estaban escritas en la palma de la mano de Dios antes de que José naciera. Tú y yo estamos caminando sobre la historia ya escrita de nuestras vidas. ¿Hasta aquí vamos bien? Mucha atención con lo que voy a decir. No se me pierdan a partir de este momento. Esto es lo que nosotros sabemos hoy. A menos de que todos los acontecimientos en la vida de José hayan sucedido tal y como lo describe la Escritura,
José no hubiera llegado a ser el segundo después de Faraón en Egipto. Si tan solo la caravana de mercaderes hubiera pasado media hora antes. Si tan solo los hermanos hubieran cambiado de parecer. No, está muy pasado de lanza. No, déjalos pasar. Si tan solo Potifar hubiera llegado 5 minutos tarde a la subasta de esclavos, José no hubiera sido injuriado por esta mujer, no hubiera ido a prisión. Si tan solo el panadero y el copero hubieran llegado a prisión en un tiempo diferente al que José estaba ahí. Si tan solo el panadero y el copero no hubieran tenido esos sueños que tuvieron. Si Dios no hubiera respaldado la oración de José. Dios dijo no a todas las oraciones de José y dijo sí a la interpretación de los sueños de José. Si tan solo Faraón no hubiera tenido ese sueño. Iglesia, sígueme por favor. ¿Quién le dio ese sueño a Faraón? ¿Quién es el único con la suficiente omnisciencia para saber que venían 7 años de prosperidad y 7 años de sequía? ¿Quién es el único que tiene el poder para asegurar lo que va a suceder en el futuro? No solo saberlo, asegurarlo. Dios es el único que puede hacerlo. ¿Quién le dio ese sueño a Faraón entonces? Dios. Y en la mano de Dios en la vida de quien había estado todo este tiempo, José. Si tan solo José se hubiera desilusionado con Dios un día antes de que fuera llamado a la presencia de Faraón, todas las demás cosas no hubieran podido llegar a este resultado. Dios estuvo presente en cada detalle de la vida de José. Dios está presente en cada detalle de tu vida. No eres un accidente al nacer y no eres un accidente al sufrir. Si Dios quisiera derramar su ira sobre de ti, no tendrías el tiempo para razonarlo. Él te destruiría. Pero entonces el Señor es quien hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, básicamente como Él quiere hacerlas. El Señor tiene un impresionante cuidado y control de detalles, de horarios, de intenciones, de situaciones, de crisis, de no crisis. Dios tiene un soberano y impresionante control y dominio de todo lo que sucede en tu vida y en la mía, en conjunto, en el tiempo, en las eras, en la historia, en todo el mundo al mismo tiempo. Efesios 1:11 en pantalla nos dice quién es este Dios. En él, hablando de Jesús, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido planeados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Al leer la historia de José cobra sentido Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es, a los que conforme su propósito son, todas las cosas incluye tragedias, todas las cosas incluye funerales, todas las cosas incluye sufrimiento. Y tú te preguntas, ¿cómo sucedió todo esto? ¿Cómo todos estos acontecimientos en la vida de José sucedieron? A través del sufrimiento. ¿Y cuál fue la reacción clave en la vida de José? Confió en Dios, a pesar de lo que vivió. Por 20 años, él confió. Déjame contarte una historia. Voy a poner esta foto aquí en pantalla. Los pastores británicos, me refiero no pastores de iglesias, pastores los que realmente cuidan a las ovejas, a los carneros, los animales. Los pastores británicos recientemente han descubierto una serie de bacterias y microbios que están acabando con las ovejas. Y entonces lo que hacen es que los meten en una especie de bautisterio, en un líquido que parece una leche,
¿verdad? Pero que es un líquido desinfectante. Literalmente tienen que agarrar al borrego de las 4 patas y meterlo y sumergirlo completamente. Ojos, nariz, oreja, patas, todo. Y dejarlo ahí por unos momentos y luego lo sacan y van con el siguiente. Esta es una experiencia traumatizante para las ovejas. Si tú has visto los videos, las ovejas se asustan, se paralizan y se caen. Son bien delicadas. Es una experiencia traumatizante, pero lo tienen que hacer para que estas bacterias y estos microbios no los maten posteriormente. Lo que están haciendo estos pastores es salvando la vida de cada uno de estos animales, salvándolos de que mueran muy dolorosamente. Una escritora cristiana presenció estos acontecimientos y no pudo evitar recordar que Jesús era nuestro pastor o es nuestro pastor y que nosotros somos sus ovejas. Ella encontró una alegoría en esto y ella escribió lo siguiente: he tenido algunas experiencias en mi vida que me han hecho sentir una gran simpatía por estos pobres carneros. Hubo situaciones en mi vida en las que yo no podía entender por qué Dios permitía adversidad en mi vida. Se suponía que mi pastor celestial debía cuidarme, no dejarme que me lastimaran. El Señor no me dio ninguna explicación. Mientras miraba a estas ovejas que luchaban por liberarse, pensaba, si tan solo hubiera alguna forma de explicarles que esto es para su bien. Pero tal conocimiento es demasiado elevado para estas ovejas. Es para su bien, pero ellos no pueden entenderlo. Nosotros tenemos un buen pastor que está comprometido con sus ovejas. Uno que a menudo hace cosas que, aunque por el momento o para nuestra percepción son terribles, pero Él las orquesta, las permite y las utiliza para cumplir el plan en tu vida y en mi vida. Vamos adelante, inciso B, es muy corto, no se asusten. Confiando en este Dios oculto. Vamos a regresar a la historia de José. Lo más sorprendente de toda la historia de José es que si José se hubiera dado por vencido, hubiera sido algo terrible para Egipto, algo terrible para su familia y algo terrible para él. Es maravilloso ver encontrar a Cristo a través de los escritos del Antiguo Testamento, porque el hecho de que Dios utilizara a José para salvar a Egipto, una nación pagana, y al futuro Israel, una nación parte del pueblo de Dios, nos habla de cómo en algún momento a través de Cristo el evangelio se abriría tanto a hebreos, judíos, como a gentiles. No tendríamos acceso a la salvación si no fuera por la gracia de Dios. Entonces, nosotros debemos de darnos cuenta que todas las veces que Dios le dijo no a la oración de José, Dios no lo hizo porque no lo amara, porque no deseara su bien. Dios dijo no una y otra vez por 20 años. Yo me pregunto cuántos de nosotros arrojaríamos la toalla, por decirlo así, si por 20 años el Señor no respondiera a nuestra oración. Espero que comprendas que yo no estoy predicando y diciendo que Dios no sana y que Dios no responde las oraciones. Todo lo contrario, Dios sana, transforma, cambia, hace más cosas. Según Efesios 3:20 nos dice, más allá de lo que pedimos o entendemos, Él hace. Dios responde y Dios sana, pero la Escritura nos dice también que lo hace conforme al designio de su voluntad. Por eso una de las claves de la oración es orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, si tú quieres, líbrame de esto. Si no quieres, fortaléceme para superar esto. Pero ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos desanimado después de 20 años de decir no? Pero José nunca se dio por vencido. Nunca se dio por vencido. En la cárcel, cuando caen el panadero y el copero, José
después de años de no encontrar una respuesta de Dios, lo vuelve a intentar una vez más. Yo no estoy diciendo que no sigan orando por sanidad, por cambio, por transformación, por lo que estés orando. Estoy diciendo, sigan orando, porque después de todo este tiempo José no tenía la amargura y José buscó a Dios. ¡Cling! Dios le respondió su oración después de mucho tiempo. En pantalla, para los que toman nota, durante todo el tiempo en que Dios parecía estar oculto, José confió en Él. Debemos de hacer lo mismo cuando nuestras oraciones no sean respondidas. En tu caminar con Dios a través de la crisis y el sufrimiento, yo quiero que sepas que si Dios dice no, no significa que no te ama. No significa que no desea tu bien. No significa que su carácter haya dejado de ser como tal. El carácter de Dios no puede cambiar. Dios es inmutable. Lo que estoy diciendo es que como esas ovejas, tú y yo no podemos entender en este punto de nuestras vidas todo aquello que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Isaías 55:9 en pantalla dice la escritura: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos 8:38 y 39 nos encanta, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, pero ninguna otra cosa de estas que te sobrevenga podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa qué pase en tu vida, nunca va a ser una señal de que Dios no te ama. La historia de José nos muestra que todo sucede como parte de un plan de Dios, incluidas las cosas malas. En pantalla, todo lo que el Señor envía o permite es necesario, y nada que Él retenga puede ser necesario. Todo obra para un bien mayor. Entonces, la capacidad de José de poder confiar en Dios a pesar de que le fue terrible en su vida fue la clave para que él pudiera cumplir el propósito de Dios en tu vida. Hermanos, ¿cuál piensas entonces que es la clave para que tú puedas salir adelante en tu vida? Confiar en que Dios tiene un plan para nuestras vidas. José perdonó a sus hermanos porque él sabía que todo era parte de un propósito divino. Llévate esta conclusión, llévate este pensamiento. Confiar en Dios es confiar que todo acontecimiento en nuestras vidas es parte de su plan soberano. Estás caminando sobre la historia ya escrita de nuestras vidas. Así que podemos confiar que pase lo que pase, Dios está en control y Él usará el mal, la crisis, el sufrimiento que han venido a nosotros para convertirlo en un bien mayor. Yo no sé qué tú estás viviendo, pero sí sé algo. A pesar de lo que tú estás viviendo y sufriendo, o a pesar de lo que un día posiblemente vas a vivir o sufrir, yo te diría con todo mi corazón, confía en Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra que tiene toda la autoridad. Y sabemos en pantalla Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Señor, nos humillamos delante de ti. Claro, hay muchas preguntas en nosotros.
a muchas dudas, sufrimos, renegamos, desconfiamos y luego volvemos a creer y tú sigues paciente. Hay muchas cosas que no entendemos, que nuestra lógica natural parecen desastrosas, pero cuando vemos tu hermosura y tu bondad y tu carácter inmutable, sabemos que tú no eres así. Entonces debe de haber alguna explicación para lo que estamos viviendo. Aunque no la sabemos, confiamos en ti. Nos has dado la salvación, nos has dado lo incomprensible. No hay nada más que podamos pedir, ni siquiera deberíamos de exigir nada. Simplemente, Señor, nos acogemos en tus brazos, confiamos en ti, confiamos en tu amor inagotable y pedimos que si nosotros tenemos que caminar por el camino de la crisis y el sufrimiento, tú estés con nosotros y tú nos des la fuerza y la voluntad necesarias para orar, para confiar, para avanzar en todo momento, sin importar qué estemos viviendo. Señor, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.